Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre, un verdadero placer. Bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar de la industria restaurantera. Ya sabemos, este es uno de los rubros que se vio más afectado por la pandemia el año pasado. Lamentablemente tuvieron que cerrar muchísimos establecimientos, se perdieron muchas fuentes de empleo y bueno, todavía al arranque de este 2021, pues la actividad de los restaurantes ha comenzado a mejorar, pero no al nivel que uno desearía. Lamentablemente, pues las restricciones sanitarias, la falta de movilidad y pues el miedo también de los comensales, pues sigue siendo un factor que influye en la asistencia, la oferta de clientes a los restaurantes. Y hoy vamos a platicar justamente con Germán González Bernal. Él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, la CANIRAC, y pues vamos a platicar con él acerca de las expectativas de este, que es un negocio que a todos nos atrae, a todos nos gusta, es muy familiar para todos. Y bueno, como todas las semanas, platicaremos con Claudia Angélica Rodríguez. La pandemia generó también cierta reticencia al gasto, nadie quiere deudas, sabemos el poder de compra se vio afectado, los empleos se vieron afectados y en ese sentido un instrumento básico que se ha visto afectado es el de las tarjetas de crédito. Hoy este es el tema que platicaremos con Claudia Angélica Rodríguez. Lo invito a que se quede con nosotros. Don Dinero, con Alberto Aguilar. Bueno, ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. En esta ocasión platicaremos con ella acerca del negocio de las tarjetas de crédito, un negocio que se ha visto afectado por la pandemia, ya lo decíamos, nadie quiere tener deudas, más en las condiciones en las que estamos viviendo, con la caída del poder de compra, con las dificultades que vive el mercado laboral. Y bueno, pues ya está Claudia Angélica Rodríguez para platicarnos. Claudia, como siempre, un gusto saludarte. Adelante. Pues así es, Alberto y amigos de Don Dinero, un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Pues el golpe económico por la pandemia, pues obviamente ha ocasionado que muchos mexicanos caigan en morosidad en sus distintas modalidades de crédito. Las tarjetas, pues obviamente son un vehículo muy fácil para solventar en un muy corto plazo alguna emergencia, pero pues a la larga la verdad es que resultan bastante costosas. De ahí que no extrañe pues que haya caído el número de plásticos en el mercado mexicano. Quizá también usted ha sido víctima, por ejemplo, del cambio de condiciones en las tarjetas de su contrato. Hay comisiones que, por ejemplo, se elevaron hasta 3,000 pesos por la anualidad de una tarjeta y 1,500 por las adicionales. Así es de que si usted considera o sabe que está pronto por renovarse su contrato, pues por ahí le recomiendo que la verdad sí cheque las condiciones con su banco, porque algunas comisiones se han elevado en forma importante. Obviamente, cuando tú te metes a utilizar los sistemas de la banca, siempre te piden que aceptes las condiciones, los cambios, y a veces son 5, 6, 7, 8 hojas que no todos tenemos el tiempo de leer y simplemente aceptamos, y por ahí muchas veces vienen los incrementos en las comisiones, por ejemplo, para las tarjetas de crédito. Esto justamente el que se han elevado algunas comisiones con la falta de capacidad de pago de muchos de los mexicanos, pues ha hecho que se reduzca el número de plásticos que están en circulación en el país. Por ejemplo, en febrero del 2020 había en el mercado 29,168,251 tarjetas que habían dispersado los bancos. Pero ya para este año este número bajó a 27,479,172. O sea que los mexicanos cancelaron 1,669,079 plásticos. Muchos de ellos, pues a lo mejor porque ya no pudieron pagar, otros porque a lo mejor tienen 3, 4 plásticos y decidieron pues cancelar gastos. En fin, esta información la dio a conocer recientemente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y también dio a conocer que el crédito que se ha otorgado a bioplásticos también se contrajo, obviamente en un 16,5% real anual, al situarse la cantidad que han prestado los bancos vía las tarjetas de crédito en 346,000 millones de pesos.
Las tarjetas implican, hay que decirlo, el 37.1% de la cartera de consumo vigente actualmente en el país. Obviamente hay otro tipo de créditos, como por ejemplo el de nómina, que también son muy importantes para los bancos. En cuanto a la morosidad, esto pues obviamente se ha elevado, y eso que ha habido quitas y ha dado y se han presentado pues meses para los pagos. El hecho es que el incumplimiento ha llegado a un 19.95% en enero y 19.93% en febrero. Para ponerlo en perspectiva, en 2009, cuando estuvo la crisis mundial, porque se generó en Estados Unidos por el subprime, por el llamado subprime, llegó a un 14%. O sea que el golpe que han recibido el consumo, los mexicanos, pues ha sido muchísimo más importante de lo que se tuvo en el 2009. De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la institución que tiene un mayor índice de morosidad en tarjetas, pues es Bancopel, con un 25.43%. Estaría Scotiabank en segundo lugar con un 23.71%, Banorte 20.02%, Afirme 19.83%, HSBC 19.38%, todos ellos por arriba del 14% que se alcanzó en la crisis del 2009, Alberto. Así de que, pues la crisis del consumo, la crisis de pago, sigue aún manifiesta en el mercado mexicano, y probablemente va a tomar muchos años que se logre recuperar esto. Pues sí, Claudia, justamente era lo que te iba a decir, pues no hemos visto nada todavía. Probablemente la morosidad va a seguir creciendo, porque, bueno, pues obviamente todavía las condiciones económicas no se han recuperado, no se han mejorado, y en ese sentido, bueno, pues probablemente los números tiendan a empeorar en las próximas semanas. Lamentablemente, más allá de los esfuerzos que ha realizado la banca con estas prórrogas que han dado aire, pero al final de cuentas no han terminado por resolver la problemática estructural que tienen las familias, que es pues un bolsillo más pequeño, lamentablemente. Sí, la precarización del empleo obviamente también tiene una repercusión en la capacidad de pago de los mexicanos, y seguramente en los próximos meses pues vamos a ver probablemente que crezca más, aunque sí hay que señalar la capitalización de los bancos hasta el momento, pues no pone en riesgo al sistema financiero, como ocurrió en otras crisis, por ejemplo, en la de 1994-1995. Bueno, muy bien. Pues Claudia, muchas gracias. Te agradezco mucho tu comentario, como siempre. Hasta la próxima. Bueno, y si me permiten, voy un corte y regreso con la entrevista. Don Dinero. Regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Don Dinero. Continuamos. Bueno, ya estamos con Germán González. Él es el presidente de la Cámara de Restaurantes, la Canirac. Y bueno, pues vamos a platicar de esta industria tan afectada, tan golpeada, una de las industrias, digamos, más lastimadas por la pandemia del 2020, las secuelas que todavía seguimos enfrentando. Pero bueno, creo que poquito a poquito va mejorando el negocio. Germán, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con nosotros. Un placer, como siempre.
Al contrario, muchísimas gracias, Alberto. Estoy muy contento de estar contigo y con tus auditorios. Germán, el rubro restaurantero sufrió mucho el año pasado. Lamentablemente, la falta de movilidad, las restricciones sanitarias, el propio miedo del consumidor, pues motivó que pues muchos restaurantes tuvieran que cerrar. ¿Qué tan serio fue el efecto de la pandemia para el rubro restaurantero, Germán? Bueno, ha sido una afectación muy importante. Tú sabes que la crisis de salud nos ha impactado profundamente, ocasionando el cierre de más de 120,000 restaurantes en todo el país, ¿no? Se calcula que se han perdido más de 400,000 empleos y por lo menos son 165,000 formales, ¿no? Estamos hablando de miles de personas que perdieron su patrimonio, estamos hablando de familias que han dejado de percibir su ingreso, de gente que le apostó a la industria y que las circunstancias la orillaron a una situación muy compleja, ¿no? En las últimas semanas se ha visto en todo el país una disminución de contagios, es una mejora, pero aún así los retos y la situación es muy compleja, ¿no? La mayoría de los estados todavía vivimos algunos semáforos naranjas y otros están pasando a amarillo y verde. Ha sido una crisis muy profunda y el sector ha tenido que sobrevivir básicamente solo ante esta crisis que pues nos ha traído una ausencia de apoyos gubernamentales significativos, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, pues sí, para muchas empresas ha sido complicado, muchos empresarios han perdido su patrimonio. Germán, ¿en qué estatus estamos? ¿Se detuvo la sangría o todavía a estas alturas del 2021 podríamos pensar que todavía van a seguir cerrando establecimientos, Germán? Pues sentimos que hoy se ha detenido la sangría. Efectivamente, con lo que platicamos, que empieza a haber una reactivación y una apertura. La gente, como bien mencionas, ha tomado confianza en empezar a regresar a los restaurantes. Digamos, clara disminución en el contagio y ha hecho que la gente tome más confianza y obviamente también todos los protocolos que la industria ha establecido en el proceso, ¿no? Como tú sabes, nos pusimos a estudiar como cámara cuáles eran las mejores prácticas mundiales, estudiamos con algunos especialistas, con doctores, con infectólogos, hicimos un protocolo que le denominamos Mesa Segura ahí empezando mayo, junio del año pasado, y ese protocolo nos ha asistido, nos ha acompañado a todos los que estamos en esta industria para recibir al cliente con certeza sanitaria, ¿no? Es decir, tratar de que los espacios sean lo más seguro posible, los filtros sanitarios para nuestros trabajadores, los muestreos de las pruebas COVID para saber que están operando sin contagio, el tema de tomar la temperatura a los clientes y los gel, los elementos de protección personal, todo esto que pusimos, yo creo que a la gente le da confianza en que la experiencia de ir a un restaurante, no sé si tú lo has vivido, pues es algo seguro, la distancia entre las mesas, sí. y el cuidar los aforos que nos ha pedido la autoridad, yo creo que ha sido una buena experiencia para todos. Si me lo permites, Germán, incluso creo que cuando vas a Estados Unidos, la verdad es que los protocolos que hay aquí en México son hasta mejores que en Estados Unidos, ¿eh? O sea, comparativamente, bueno, ya sabemos que el servicio de México es muy especial, pero bueno, más allá de esto, incluso los protocolos que hoy tiene un comensal en Estados Unidos y en México son muy diferentes y pienso que en México se ha trabajado más a fondo, ¿verdad? Sin duda, o sea, nos pusimos más estrictos, más rigurosos y metimos más elementos en la operación, buscando eso, ¿no? Buscando que la gente pues se anime y se dé cuenta que al final pues es básicamente la misma experiencia comer en casa que comer hasta en un restaurante, hasta más segura, ¿no? ¿Por qué? Porque en los restaurantes tenemos ya muchas restricciones y justo esos protocolos buscaron eso, ¿no? No hacer mesas muy grandes, el tener el tema del, ya ves que la música la ponen un poco más bajita, uh-huh. el tema de que quien te atienda pues tenga sus protecciones, su careta y su cubrebocas,
el tema del menú que no se manipulan. Todas estas cosas que fuimos adicionando hacen que la experiencia sea muy buena y bueno, eso ha ayudado que ahorita la gente empieza a tomar confianza y empieza a regresar. Germán, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que hoy estamos en una situación donde los restaurantes están llegando a sus puntos de equilibrio, ¿no? Que ese es donde realmente se empieza a parar la destrucción de valor. Era lo que te iba a preguntar, ¿en qué nivel estarían hoy en cuanto a los aforos? Más o menos, ¿qué aforos están alcanzando respecto a lo que era la normalidad en 2019 antes de la pandemia, Germán? Pues mira, en ingresos respecto a ventas del mismo mes del 2019, que era pre-COVID, porque ya el año pasado ya estábamos cerrados, ¿no? Estamos hablando que la industria anda en un 60% en promedio. Como tú sabes, los formatos de negocio son diferentes y hay quien tiene una vocación más de servicio a domicilio y es comida de otro tipo, los drive-thrus, ese tipo de cosas pues varían, pero hay unos que están más hacia los 70, 75% y hay otros que están más hacia los 50, 55%, pero en promedio podemos decir que la industria está cerca del 60%. Y bueno, me decías punto de equilibrio, o sea que por lo menos ya, si no estás ganando, sí, pues ya tuviste la pérdida, ¿no? Las pérdidas que fueron fuertes el año pasado, ¿no? No, bueno, el año pasado el nivel de ingresos de la industria estuvo en 45% comparado con el 2019, es decir, perdimos 55% del negocio el año pasado. Entonces, si lo ves, pues ahí no hay forma de sobrevivir. Realmente la gente tuvo que estar poniendo dinero, regresándole dinero al negocio para mantener la operación y mantener los empleos, que es lo que más nos importaba, ¿no? Sí. Bueno, Germán, si me permites, vamos a un corte y seguimos platicando. Con mucho gusto. Don Dinero, regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Don Dinero, continuamos. Bueno, estamos platicando con Germán González Bernal, él es el presidente de la CANIDEAC, la Cámara de la Industria de Restaurantes. Y bueno, Germán, pues platicábamos acerca de la destrucción de valor que hubo el año pasado en la industria restaurantera y mencionabas algo que me gustaría remarcar. Ha estado sola porque no hubo apoyo de las autoridades, no ha habido apoyos de las autoridades, no hubo estímulos. A diferencia de lo que hemos visto, medidas contracíclicas, planes, programas, inyección de recursos en muchos países industrializados, el caso de Estados Unidos, donde pues los apoyos representan hasta el 18% del PIB de esa economía, pues en México el empresario solo. ¿Qué gestiones estuvieron haciendo para tratar de lograr ciertos apoyos, Germán, que al final entiendo pues no se dieron? Pues mira, fuimos a tocar todas las puertas en el gobierno federal y en los gobiernos de los estados. O sea, como tú sabes, la industria pues es muy intensiva, pesa mucho en el empleo y pesa mucho en el valor del país, de la economía y bueno, y en la cadena productiva. Entonces, la industria tiene mucho peso por todas las gentes que empleamos, por todo lo que le compramos tanto al agro como a la pesca, toda la cadena de valor es muy amplia y obviamente por lo que generamos tanto al turismo como al PIB total. Entonces, fuimos a hablar sobre la necesidad de mantener los más empleos posibles y las más fuentes de trabajo.
¿qué pedimos? Pues básicamente incentivos a que la gente consuma, ¿no? Que obviamente estábamos cerrados y vino ya la reapertura, y lo que necesitamos ahorita es recuperar ese número de empleos, ese número de plazas que teníamos antes que hoy perdimos, ¿no? Con la destrucción que pensamos, que vimos el año pasado, pensamos que algo así como el 20% de la industria desapareció. Entonces, tú imagínate, Alberto, para recuperar el número de plazas de trabajo y de unidades económicas, pues nos vamos a tardar 5 o 6 años si lo dejamos crecer ahí. De ahí la necesidad de que haya incentivos por parte del gobierno, como los hemos visto en otros países. ¿A qué me refiero? A incentivos, a deducibilidades en el consumo de restaurantes, disminución de la tasa del impuesto al valor agregado, financiamientos para poder reponer y recuperar inversiones en los negocios, financiamientos blandos, todo este tipo de cosas los hemos venido hablando con la Secretaría de Economía, con el Secretario del Trabajo, con la Secretaria del Trabajo, con el Secretario de Turismo. Y bueno, nos escuchan, pero no ha habido todavía un programa decidido que veamos, ¿no? ¿Y qué expectativas le ves? Pues difícil, o sea, tú sabes que el país tiene un presupuesto muy apretado, pero yo creo que dado la importancia del sector, vemos ahora que está cambiando el Congreso, hemos empezado a tener reuniones con los candidatos a gobernadores, con los candidatos a diputados, con los alcaldes, y entienden y ven con muy buenos ojos la necesidad de reactivar este sector. Este sector es clave, o sea, antes de la pandemia empleábamos 2.1 millones de personas directos, más 3.5 millones de personas indirectas. Entonces, imagínate, le damos 5.6 millones de personas antes de la crisis, es lo que empleábamos en este sector, ¿no? Entonces, cuando lo pasas a la importancia que tiene en el empleo formal, pues es tremenda, ¿no? ¿Qué tanto cayó el PIB de la industria restaurantera? 23%. 23%. Sí. Y decías que para recuperar el nivel del PIB, ¿cuántos años va a tardar? Pues mira, veníamos creciendo al doble del PIB del país. Te gusta un 4%, 3-4%. Entonces, para recuperar 23% que hablamos, pues estamos hablando de por lo menos 6 años, ¿no? Es una cosa tremenda. 6 años, terrible. Ahora, un tema que hemos platicado, Germán, el tema de la Ciudad de México, lamentablemente todavía sigue en semáforo naranja, pero entiendo que han mejorado un poquito ya las condiciones. ¿En qué estatus están ya las condiciones de los restaurantes de la Ciudad de México? Y digo la Ciudad de México por la importancia que tiene México para la actividad restaurantera y para muchas otras actividades. No, sin duda. La Ciudad de México ha sido de los estados que tiene más restricciones en cuanto a las condiciones de operación, como tú sabes, ¿no? Hoy estamos con 40% permitido de aforo en los interiores, y tenemos lo que sí se logró, y fue una cosa muy, muy, muy linda con la Ciudad de México, es este programa de Ciudad al Aire Libre, ¿no? Donde si no se te ha tocado ver que los restaurantes tomamos parte de las banquetas, del arroyo vehicular, con un programa donde te registras, y este programa ha probado ser tan eficiente y tan atractivo para los ciudadanos, que tiene la intención la jefa de gobierno de hacerlo permanente, ¿no? Entonces, en interior estamos al 40%, en exteriores tenemos este programa La Ciudad del Aire Libre. En cuanto a horarios, estamos cerrando a las 11 de la noche en exteriores y a las 9 de la noche en interiores. Todavía nos falta recuperar ese horario en la noche, porque tú sabes que hay muchos negocios que su modelo es más cargado a la noche, ¿no? Que es el lugar de cenas. Y bueno, cenar a las 9 de la noche, cerrar, pues está bastante complicado, ¿no? Y ahora que vienen las lluvias, pues vamos a tener el reto de cómo vamos a manejar esto, ¿no? ¿Y qué les dice la jefa de gobierno? ¿Qué les dicen las autoridades de la Ciudad de México? ¿Hay posibilidades de ampliar esos horarios nocturnos, hacerlos un poco más permisibles para que pues haya una mayor permanencia del comensal? Cada miércoles tenemos una junta de trabajo con la Ciudad de México y ahí discutimos los horarios de la próxima semana. Y vemos con muy buenos ojos que los contagios vienen claramente hacia la baja. Hoy estamos en 28, 27% ya de camas ocupadas y esperamos que prontísimo se muevan las condiciones y nos permitan abrir
más actividades, más horarios y posiblemente pasemos a semáforo amarillo ya en Ciudad de México, cosa que sería muy bueno para todos, para toda la economía, ¿no? El primer trimestre ya concluyó. ¿Qué tan mal les fue en el primer trimestre y cómo se ve la curva para el resto del año? Pues el primer trimestre fue terrible, Alberto. Terrible. Tú sabes, estuvo cerrado casi todo el país, parte de enero y febrero, entonces realmente fue muy malo. Ahorita ya en marzo estamos viendo que viene una recuperación franca, ¿no? Marzo y abril, ¿no? Uh-huh. Sí, marzo y abril ya empezamos a ver, pero abril sobre todo ha sido mucho mejor el mes. Por eso te digo, ya estamos a los niveles de, algunos están en los 70, otros están en los 60 de ingreso contra años pre-COVID. Y pues lo vemos con el futuro más brillante, más esperanzador, porque la verdad es que fue un año terrible marzo a marzo, ¿no? Sí, podría mejorarse hacia el segundo semestre mucho más, supongo, ¿no? Pero pues también va a depender de la pandemia, eso también nos tiene un poco atados, pero yo supongo que con las vacunas y con todo el esfuerzo que se está haciendo de la sana distancia, lo que hemos aprendido todos los ciudadanos, los mexicanos acerca de la pandemia, pues supongo que esto deberá ayudar hacia finales del año, ¿no? Yo creo que sí, yo veo a la gente como mucho más consciente de saber qué sí se debe hacer y qué no se debe hacer. Yo creo que también ha habido mucho más información. Ahorita empiezan a ver los temas sobre la medición del CO2 en los interiores, como para medir cuál es un lugar seguro y olvidarte de las actividades esenciales y no esenciales y moverte a los lugares seguros y no seguros. Y lo seguro, pues básicamente te entiendes que pues lo que no puedes hacer es respirar lo que otra gente ya respiró, porque ahí es donde te puedes contagiar. Uh-huh. Y bueno, el uso de cubrebocas es importantísimo, el lavado de manos y sobre todo la distancia, Alberto. Tomar la distancia suficiente, ¿no? Bueno, pues Germán, muchas gracias por la oportunidad que nos diste de platicar unos minutos acerca de esta industria tan importante, tan querida para todos, la industria restaurantera. Gracias, Germán. Hacemos votos para que la industria mejore su situación. Y bueno, pues ahí estamos en contacto contigo, Germán. Muchas gracias. Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo y por el interés en la industria. Estamos en contacto. Claro que sí, y él es Germán González Bernal. Él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, la CANIRAC. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que lo haga la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien.